Camilo, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias, Ángel. Aquí estamos. Pues encantado de conversar contigo. Felicitarte por tu empeño y desempeño en la realización y producción de esta película tan interesante. Muchas gracias, Ángel. Entonces conversemos un ratico corto sobre ese proceso de tu película Manos que Hablan. Esta película es tu ópera prima, ¿no? Correcto. Muy bien, interesantísimo. Entonces, desde ahí, digamos, todos tus temas tienen que ver con estos aspectos sociales, digamos así, tu interés como cineasta. Mi interés como cineasta son los temas donde haya mayor opresión y donde haya tabú, donde las sociedades y las culturas tiendan un velo o generen unos espacios de exclusión. Esos son mis temas. Profesionales en diversas áreas que finalmente llegan al cine, ¿no? Por Llegamos al distintas, cine. Llegamos al distintas cine áreas. porque el cine nos otorga una voz para expresar nuestra inconformidad en cómo la sociedad está organizada. Sí. Entonces, todas las personas que yo creo que llegamos al cine es porque tenemos algo que decir, pues digo un cine que sea crítico y que tenga una fórmula que esté cuestionando, digamos, patrones sociales y culturales que el señor Woody Allen hace un maravilloso cine que cuestiona profundamente los patrones de comportamiento relacional entre las personas y los documentalistas, por definición, digamos, también cuestionamos esos patrones que nos parece la sociedad está cómoda y que no quiere cambiar, pero que son muy dañinos para uno u otro sector de la sociedad. Que pues uno ha mirado mucho cine, ha mirado mucho documental, ha admirado a muchos directores, uno ha recogido influencia de muchas esquinas del género documental o del género de ficción y finalmente uno cuando empieza a trabajar olvida todo. O por lo menos a mí se me olvida todo, yo no recuerdo, salvo algunas películas o algunos directores, pero no son, digamos, presentes en el momento de la creación. Claro. Sin embargo, pues lógicamente uno va pisando sobre la huella de otros, pero yo cuando voy a filmar y cuando voy a editar, solo estoy oyendo lo que me dice la voz interior. Claro. Muchas veces esa voz interior se manifiesta durante el proceso mismo, o sea, esa musa lo tiene que agarrar a uno trabajando, porque la Sí. musa no llega si uno no está trabajando. Por supuesto. Entonces ella llega y uno hace cosas que uno mismo no entiende por qué las hace o se encuentra con situaciones que uno no entiende por qué se generaron. Entonces ahí hay un fluir o un devenir que uno no controla muchas veces y por eso el documental, digamos, de autor, como el que yo hago, un documental independiente, un documental que no tiene un guión prescrito, es un documental que se arma orgánicamente en la medida en que uno va trabajando porque uno va con una idea al comenzar a trabajar y resulta que el mismo campo lo va llevando a otra. Y en la mesa de edición es lo mismo. Entonces uno pudo haber terminado de filmar algo, entonces ya hay una segunda como interpretación, porque la primera es la que uno quiso y resultó otra. Y después uno se sienta a editar y tampoco era sino esa sino otra. Bueno, yo llegué allí incidentalmente por una amiga que había hecho una investigación sobre la cultura del oro y la joyería en el Chocó. Ella se llama Juanita Méndez, ella publicó un libro que se llama Somos Hijos del Oro, auspiciado por la Universidad de los Andes, y ese libro ella me lo fue, cuando yo le dije tengo intenciones de regresar a Colombia, quiero hacer un documental en una zona la más, digamos, si no la más olvidada, también la más excluida de Colombia, Guajira o Chocó. Ella me dijo, sí, yo estoy haciendo esta investigación y vamos a publicar este libro. Y ella me fue enviando, digamos, los PDFs de cómo iba el libro siendo escrito. Entonces yo empecé a estudiar, empecé a investigar, a empaparme sobre el tema y regresé a Colombia, me fui para allí, prepandemia,
Estuve 18 días, después entró pandemia, edité un tráiler, después pasó pandemia, fui 3 veces más, después me devolví para Canadá, estuve trabajando allí un tiempo, apliqué a un estímulo del Consejo de Artes de Canadá, lo gané. Para la postproducción entonces me vine a postproducir y hice 1 o 2 viajes más aquí en Colombia. Uno ve la voz de los actores locales de base, no intervine, no hice entrevistas de personas de gran conocimiento, digamos, académico, sino que me dediqué a entrevistar personas de la base social y solamente personas del Chocó. Entonces yo creo que el gran valor del documental es ese, que le da voz a solo personas locales y a las personas de la base. Entonces cualquier persona lo hubiera editado distinto, pero yo lo edité como lo edité y tomé decisiones estilísticas, estéticas en cuanto al color. Uno cuando se sienta a hacer un documental, a editarlo durante año y medio, pues uno desarrolla un estilo. Uno el primer mes no tiene estilo, ni el segundo. Pero ya el tercer mes uno empieza a darse cuenta que el material exige un tratamiento X con la tecnología y lo que la tecnología ofrece, puedes darle, digamos, esa cobertura estética. Entonces eso fue lo que yo hice durante año y medio, desarrollar un estilo personal de edición, de corte, de color, de sonido y de una música muy bonita también que a Dios gracias encontré unas personas maravillosas que cantan alabao, Chaío en Condoto, María Jesucita, todo este grupo de cantadoras de alabao que me regalaron la posibilidad de que yo quise escribir un alabao y una vez empapado de ese espíritu chocuano, escribo, pues hago poesía, escribo cuento corto, me puse a investigar un poco cómo es la estructura del alabao y me salió algo que escribí, ellos lo arreglaron y esa es la música del documental. Yo llegué a Terra Incógnita con una lista de teléfonos, no conocía a nadie. La única persona que conocía, me entrevisté con ella, era un bobazo que me dijo, ay sí, yo le ayudo y se desapareció, ya no contestó más el teléfono. Entonces yo empecé a llamar y lógicamente tú sabes que el chocuano es un ser humano abierto, sincero, generoso y pues lógicamente eso llevó a que muchas personas me abrieran sus puertas, sus estudios y sus corazones para contar y además sin miedo. Ajá. Y pues sin miedo, pues porque el documental trata temas complejos, pero las personas que somos activistas pues no tenemos miedo porque entendemos que la única manera en que el mundo medio tome un giro es primero que se hable claro y que haya un discurso, digamos, sincero y lógicamente politizado. No importa de qué lado, pero uno tiene que definitivamente politizarse, pienso yo. Y por otro lado, estando uno politizado, pues uno descubre que no solamente hay mucho que hablar, sino que las mujeres tienen mucho más que decir que los hombres, porque los hombres, está demostrado, ya generaron un mundo fallido. Entonces yo creo que esas dos visiones son importantes, entonces por eso yo también, aunque en el tiempo en que aparecen mujeres en el documental no sea equitativo, porque había más joyeros hombres, la voz de las mujeres pesa mucho más. Así es que es One Man Movie, que es el nombre de One Man Movie, un nombre para una película. Sí, o una película para que un solo hombre la lleve a sus espaldas, como llevaba yo el morral. Un morral o una maleta con equipos. Me movía en moto, me movía en tuk-tuk o chocho, como lo llaman allí. Me movía en un bus de ciudad en ciudad y caminaba y me montaba en las lanchas y los, digamos, locales me ayudaron mucho. Entonces no digamos que pues, es un one man show, pero con mucha ayuda.
mucha ayuda de muchas personas que se fueron uniendo, que cuando hubo cómo pagar esto, lo otro, pues también se unieron. Y si uno mira los créditos del documental, pues puede haber unas 200, 300 personas involucradas. En esos 60 días que estuve en el territorio, en 5 viajes distintos, se recogieron 60 horas de pietaje y se editaron 79 minutos. Entonces eso es... Cantidad monumental, ¿no? Es monumental. 60 horas de pietaje es... Sí, no, cuando yo me di cuenta de la tarea que tenía enfrente, pues yo me deprimí. ¿Qué más haces tú? Claro. Estás en una cama y dices, uy. ¿Y ahora qué voy a hacer con este, con este elefante? Entonces, un amigo que vive en Barichara se dio cuenta, me dijo, véngase para acá, que aquí le damos rejo. Y me fui para Barichara y en una casa que ellos tienen muy bonita allá, debajo de un alerón diluviaba, y yo cogía mis equipos y me tocaba entrarlos más para que no les cayera el agua, y dormía en una carpa. Ellos generosamente me recibieron durante un mes y pico, y allí estuve editando, y eso me dio el empujón para arrancar, pero lo que quedaba para adelante era año y medio. Las personas se ven perfectamente serenas y tranquilas de decir lo que ellas piensan, y no hay como un director que está conduciendo su expresión. No. Sí, eso es notable en la película, desde luego. Los testimonios son muy frescos, son muy espontáneos, son tranquilos, son simples y son directos. Que hay un hombre del interior con un cierto nivel de educación que va al Chocó y de alguna manera, digo yo entre comillas porque yo no lo siento así, pero puede verse y he sentido que algunas personas lo pueden interpretar así. Voy y me apropio de las imágenes, de los testimonios y hago un documental que no fue hecho por locales. Bueno, eso tienes que responderlo tú. ¿Cómo es tu aproximación a ese tema que es bastante álgido, bastante espinoso? Que, digamos, diversos grupos de interés muy particulares reclaman con tanta frecuencia, que es la sobreexplotación de estas imágenes en uno u otro u varios sentidos, ¿no? Digamos, imágenes para la postal bonita, estetizada, no sé qué, imágenes para lo que los cineastas clásicos colombianos del cine del grupo de Cali, Ospina y Mayor, lo llamaban la pornomiseria. Agarrar pueblo. Sí. Agarrar pueblo, etcétera. Para vender esas imágenes a mercados en donde esos exotismos, y digamos, en la ficción también se puede dar esa... no, se da en varias, ¿no? Pero particularmente en la ficción también, pero en el documental pues está muy presente. Entonces, eso es un aspecto de este trabajo y esa aproximación que es interesante conocer desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿qué pasó allí? A ver, yo llegué al Chocó y realmente si hubiera tenido un poquito más de conocimiento sobre las personas que allí trabajan en documental, quizá hubiera buscado una de las personas que trabaja de documental allí, le hubiera dicho, mira, yo tengo este proyecto, ¿por qué no te unes y hacemos algo en colaboración? Un director externo que ha tenido una formación en el exterior llega aquí a usurpar estas imágenes, a usurpar estos testimonios. Le dije, bueno, lo que tengo que hacer para compensar un poco, ojalá que lo pueda hacer, es simplemente entrevistar gente local. Son muchos cortes antes de que uno llegue, pero sí, esa hoja en blanco o ese trozo de madera que no está ni siquiera, apenas uno lo ve y dice, uno le puede empezar a sacar una forma acá, me imagino eso es lo que hace el escultor. Uno con la hoja en blanco y con ese material, el pietaje que tiene, pues uno tiene algunas ideas, pero la historia, construir una historia coherente, una historia que sea amena, una historia que tenga un principio, un clímax y un final, pues no es fácil. Si quieres, hacemos este corito.